Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Me llamo Adán, y esta historia es de mi abuelo, Tomás, aunque muchos en la familia creemos que no solo la vivió él. La tierra tiene memoria, y a veces lo que ocurrió antes vuelve a tocar a quienes la pisan, aunque pasen generaciones. Mi abuelo murió en 1987, y durante años se negó a contar lo que vivió en los cerros de Santa Teresa, un pueblo sembrado en los llanos secos de la Mixteca poblana, donde las noches pueden ser tan oscuras que ni la luna parece atreverse a salir. Cuando yo tenía 15, lo escuché por primera vez hablar de eso. No a mí directamente, sino a mi padre, una noche que pensaban que yo dormía. Hablaban de unas mujeres que bajaban del cerro envueltas en humo, de animales con ojos de gente, y de un fuego que no se apagaba ni con tierra. Con el tiempo, fui armando el rompecabezas de lo que pasó, porque mi abuelo nunca lo dijo todo de un golpe, y quizás ni él entendía bien lo que le ocurrió en aquellos años de juventud. Tomás tenía apenas 21 cuando lo mandaron a trabajar en un rancho lejos del pueblo, al otro lado del río seco. Su patrón era don Rigoberto, un viejo ganadero que pagaba bien, pero que tenía fama de raro. Nadie sabía de dónde venía su fortuna, y vivía solo, sin familia ni sirvientes, en una casona rodeada de mezquites y nopales. El primer mes fue tranquilo. Mi abuelo se encargaba del ganado, de reparar cercos y mantener limpia la acequia. Pero desde el principio le llamó la atención una cosa: cada vez que anochecía, don Rigoberto desaparecía. No dormía en la casa principal, sino en una cabaña pequeña que estaba casi al pie del cerro. Cuando mi abuelo preguntó por qué, el viejo solo dijo que ahí era más fresco. Pero mi abuelo sabía que mentía. Una noche, cuando ya llevaba como 40 días en el rancho, se despertó con un olor a carne quemada. Pensó que se trataba de un animal muerto o de algún tronco mal apagado, pero al salir al patio, vio algo que nunca olvidó. Al fondo del llano, cerca del cerro, había una línea de fuego, delgada y fija, como si hubieran encendido una grieta en la tierra. Lo más extraño fue que, aunque el fuego se veía claro, no iluminaba nada a su alrededor. Era como si ardiera en silencio, sin calor, sin llamaradas. Al día siguiente, mi abuelo fue a revisar esa parte del terreno, pero no encontró ni cenizas ni ramas quemadas. Solo huellas, muchas, de pies descalzos y delgados, como de mujer, todas dirigidas hacia el cerro. No le dijo nada a don Rigoberto, pero desde entonces empezó a dormir con el machete cerca y a dejar una lámpara encendida en su cuarto. Lo que pasó después marcó el principio del miedo. Una noche, mientras acomodaba unos costales en la bodega, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Era una voz de mujer, suave y conocida, pero no supo de dónde venía. Salió al patio, miró alrededor, y la volvió a oír, más cerca: Tomás. Así, nada más, sin apuro ni enojo, como si lo invitaran a seguirla. Él caminó hacia la cerca, con la lámpara en alto, y vio una figura parada junto al pozo. Era una mujer, o eso creyó. Tenía el cabello suelto, oscuro, y vestía una blusa blanca como las que usan las mujeres indígenas de la región. Pero su cara era confusa, como si no terminara de formarse. Cuando intentó hablarle, la figura se disolvió, no desapareció de golpe ni se esfumó, sino que pareció volverse humo. El mismo humo que empezó a oler la noche siguiente, y la otra, y la otra. Durante días, todo en el rancho empezó a sentirse distinto. Las vacas se inquietaban por la noche, las gallinas no ponían huevos, y los perros que solían ladrar a cualquier extraño se quedaban echados, como dormidos con los ojos abiertos. Mi abuelo intentó irse, pero don Rigoberto lo convenció de quedarse, diciéndole que no había peligro, que todo era parte de la tierra, que lo que se movía en las noches no era malo si uno no se metía. Y aunque esa frase no tenía sentido, a mi abuelo le dio más miedo pensar en lo que no le estaban diciendo que en quedarse. Una noche de luna nueva, mientras cuidaba un parto de vaca, lo vio con sus propios ojos.
Al pie del cerro, don Rigoberto estaba de pie, rodeado por 3 figuras encorvadas, todas con vestidos largos y el cabello cubriéndoles el rostro. No se movían, solo estaban ahí, como esperando. Don Rigoberto tenía las manos abiertas, y frente a él, sobre una piedra, había algo envuelto en tela. Parecía un animal, pero no estaba seguro. De pronto, una de las figuras alzó la cabeza, y aunque no se veía bien, mi abuelo supo que no era una mujer común. Su boca era demasiado grande, y los ojos brillaban como carbones. Mi abuelo corrió. No miró atrás, no recogió sus cosas. Al amanecer llegó al pueblo, descalzo, sin machete, y con las manos llenas de espinas. Nadie entendía lo que decía. Pasó días enfermo, hablando en sueños, diciendo nombres que nadie conocía. Cuando por fin se recuperó, no volvió al rancho, y durante años evitó pasar cerca del cerro. Mucho tiempo después, ya viejo, dijo que lo que había visto no eran brujas en el sentido común, de esas que vuelan o hacen pociones. Dijo que eran las otras dueñas de la tierra, que viven en los lugares donde nadie quiere sembrar, donde no crece nada, donde el polvo siempre está caliente. Y que don Rigoberto no les tenía miedo, porque ya era parte de ellas. Yo pasé cerca de ese cerro hace unos años. Todo estaba seco, igual que siempre, pero me detuve por curiosidad. Encontré una piedra grande, con marcas raras encima, como dibujos torcidos. A su lado, tierra negra, como si alguien hubiera hecho fogatas ahí sin que el viento pudiera llevarse las cenizas. Después de aquel encuentro en el cerro, mi abuelo no volvió a hablar del tema en muchos años. Se casó, tuvo hijos y se dedicó a su parcela, lejos del rancho de don Rigoberto. Sin embargo, había cosas que lo seguían. Nunca más volvió a trabajar de noche. Incluso en tiempo de cosecha, cuando todos los campesinos se turnaban para vigilar los sembradíos, él se negaba. Decía que lo que se mueve en la oscuridad no es para ser vigilado, sino para ser respetado. Con los años, su comportamiento se volvió más reservado. En los días de viento, cuando el polvo parecía danzar en espiral sobre los caminos, él encendía una vela y rezaba bajito en náhuatl, aunque no era una lengua que usáramos en casa. Siempre llevaba un costal pequeño con sal, una ramita de pirul y un hueso pulido que decía que era de un coyote. Nadie en la familia sabía por qué lo hacía. Yo era apenas un niño cuando empecé a notarlo. Pero fue hasta que murió don Rigoberto que las cosas regresaron. Corría el año 1982. Yo tenía 12 años. Aquel viejo había vivido casi aislado durante décadas, y cuando falleció, su muerte no pareció sorprender a nadie. Lo raro fue cómo murió. Su cuerpo fue encontrado al pie del mismo cerro, calcinado, pero sin rastro de incendio alrededor. Como si algo lo hubiera quemado desde dentro. Lo más desconcertante fue que no olía a carne quemada, sino a hierbas, como si en lugar de fuego se hubiera usado algún tipo de infusión para secarlo por dentro. El rumor se esparció pronto, que había sido castigo, que había dejado de cumplir con algo que prometió a esas entidades del cerro. Otros decían que simplemente ya era su tiempo y que su alma se había unido con las dueñas del llano. Días después del entierro, mi abuelo empezó a comportarse de forma extraña. Caminaba solo por la madrugada, hablaba con los animales como si esperara respuestas, y enterraba cosas pequeñas en las esquinas del solar. Mi padre, preocupado, quiso llevarlo al doctor, pero él se negó. Le dijo que el problema no era del cuerpo, sino del terreno. Y que lo que una vez había presenciado estaba buscando otra manera de recordarle su presencia. Una tarde lo vi llorar. No como alguien triste, sino como quien se siente rodeado de algo que no entiende. Me llamó, me sentó junto a él en la sombra del aguacatero viejo, y me contó algo más de lo que pasó en el rancho. Dijo que las mujeres que bajaban del cerro no eran siempre iguales. Cambiaban de forma según quien las mirara. A él le tocó verlas con apariencia humana, pero otros trabajadores en el pasado las habían visto como pájaros negros, como perros sin piel o como mujeres sin rostro. Lo que era constante era el fuego. Un fuego que no quemaba lo físico, sino lo interno. Recordó una noche en particular, una que siempre había evitado mencionar.
Fue unos días antes de que huyera del rancho. Contó que escuchó a un niño llorando. Algo raro, porque en esa zona no vivían familias. Siguió el sonido hasta una grieta junto al cerro, donde encontró una figura encorvada, con un rebozo viejo cubriéndole la espalda. En sus brazos tenía un bulto que se movía. El llanto venía de ahí. Pero cuando mi abuelo se acercó, notó que el sonido no era de un bebé, sino de algo que imitaba un llanto. La figura lo miró, y entonces comprendió que lo que sostenía no era un niño, sino un animal retorcido, de piel reseca y dientes humanos. Alzó la mano y le ofreció el bulto, como si esperara que él lo tomara. No lo hizo. Retrocedió lentamente hasta perder de vista a la mujer. Pero desde esa noche, comenzó a soñar con ese llanto, una y otra vez, hasta que se fue del rancho. Durante años, pensó que era solo una alucinación, pero después de la muerte de don Rigoberto, creyó que había sido una especie de prueba. Que si lo hubiera tomado, algo se habría unido a él. Algo que no se va. Los meses siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder en el pueblo. Animales encontrados sin sangre, gallinas con patas torcidas, niños con fiebres que no cedían con medicina. Un viento raro empezó a soplar por las noches, un aire seco, cargado de polvo, que olía a cobre. Una madrugada, el perro de mi abuelo amaneció muerto, con la cabeza vuelta hacia atrás, como si algo lo hubiera torcido sin esfuerzo. Fue entonces cuando decidió irse. Tomó sus pocas cosas y se fue a vivir a una parcela más lejana, cerca del río seco. Dijo que el problema no era irse del pueblo, sino alejarse del cerro. Que mientras se mantuviera lejos, estaría a salvo. Pero no fue tan simple. Lo que sea que lo había seguido no necesitaba tierra ni distancia. Lo perseguía en sueños, en olores, en presencias apenas perceptibles. Una vez lo vi despertar gritando. No era un grito de terror, sino de súplica. Decía que le devolvieran algo, que no lo querían a él. Que solo fue testigo, no parte del trato. Ahí fue cuando entendí que había más. Que quizás don Rigoberto no fue el único que hizo un pacto. Tal vez otros, antes de él, ya lo habían hecho, y él solo heredó una deuda. Mi abuelo decía que esas entidades no eran castigo, sino fuerza antigua, como el agua o el fuego. Que no eran malas, pero que exigían respeto. Y que si uno las veía, era porque algo estaba desequilibrado. Años más tarde, cuando ya tenía yo 30, me animé a volver a ese lugar. El rancho había sido abandonado, pero aún quedaban restos de la casa principal. Fui acompañado de 2 amigos, sin avisar a la familia. Solo quería ver por mí mismo si todo era producto de la mente de un viejo campesino, o si en verdad había algo allá. Lo que encontré me dejó sin palabras. En la entrada del rancho, justo al pie de un árbol muerto, había un círculo de piedras negras. En el centro, una figura de barro, pequeña, con ojos de obsidiana. Alrededor, símbolos marcados en la tierra, como dibujos infantiles pero perturbadores. Uno de mis amigos, que tenía familia en Oaxaca, dijo que esos símbolos se parecían a los usados por los nahuales, pero que estaban deformados. Esa noche dormimos cerca del lugar, sin encender fuego. No queríamos llamar la atención. A medianoche, los perros del pueblo a lo lejos comenzaron a aullar, uno tras otro, como si algo pasara cerca. Luego, silencio total. No viento, no grillos, no nada. Solo un vacío en el aire. Desperté al sentir que alguien me miraba. Me senté, pero no vi a nadie. Sin embargo, el fuego del campamento, que nunca encendimos, ardía solo. Una llama azul, delgada, que no emitía calor. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos en cuanto hubo luz. No hablamos mucho del tema, pero los 3 entendimos que aquello no era invención. Al volver al pueblo, revisé las pocas pertenencias que dejó mi abuelo antes de morir. En un costal escondido encontré tierra negra, una figura igual a la del rancho y un cuaderno con anotaciones en náhuatl. No entendía todo, pero algunas frases estaban traducidas. Una de ellas decía: quien observa, hereda. Quien toca, continúa. Nadie sale limpio.
Pasaron años desde aquel último viaje al rancho. Cada uno de los que fuimos esa noche tomó caminos diferentes. Nunca más volvimos a hablar del tema, pero lo que vivimos quedó con nosotros. Lo supe porque, meses después, uno de mis amigos comenzó a tener problemas de salud que los médicos no pudieron explicar. Dolores de cabeza intensos, insomnio, y una sensación constante de estar siendo observado. El otro, simplemente se fue del pueblo. Se marchó sin despedirse. Solo dejó una nota a su madre: no puedo dormir y allá el aire no me busca. Yo también sentí cosas, aunque no tan claras. La tierra en mi parcela se volvió difícil. Mis cultivos crecían torcidos, sin fuerza. Escuchaba sonidos por las noches, no gritos ni voces, sino una especie de murmullo que venía desde la tierra misma, como si alguien hablara desde abajo. Pero lo más inquietante fue que, una madrugada, encontré la misma figura de barro que habíamos visto en el cerro, esta vez al pie de mi puerta, con un hilo rojo amarrado al cuello y una espina de huizache clavada en el pecho. No lo toqué. Lo envolví con un costal y lo enterré en lo profundo del monte, lejos de la casa, donde crecen los biznagas y nadie camina. Desde entonces, el ambiente en mi casa cambió. No mejoró del todo, pero dejó de sentirse esa presión, como si algo esperara que yo diera el siguiente paso. Ahí entendí algo que mi abuelo siempre quiso decir pero nunca explicó bien. Que cuando uno ve lo que no debe, no basta con alejarse. Hay que poner límites. No con gritos, no con rezos, sino con acciones. Respetar la tierra, no ir a donde no se nos llama, no tocar lo que no se deja tocar. Porque hay lugares que no son para nosotros, aunque estén en el mapa, aunque uno haya nacido cerca. Hay espacios que pertenecen a lo invisible. En los últimos años, he hablado con otras personas mayores del pueblo. Algunos confirman cosas parecidas. Historias de luces que arden sin fuego, de mujeres que caminan sin dejar sombra, de animales que cambian de forma. Muchos prefieren guardar silencio, pero uno, un curandero ya anciano, me dijo que lo del Cerro de Santa Teresa no era un caso aislado. Que en varias partes de la Mixteca existen puntos así, donde la realidad se adelgaza y las viejas fuerzas se hacen sentir. Me recomendó no investigar más, y me dio algo, un puñado de semillas negras y una oración para sembrarlas. No son para alimento, me dijo, sino para cerrar el paso. No sé si funciona. Pero las sembré igual. A veces paso cerca del llano. El cerro sigue ahí, seco, quieto. Desde la distancia, no parece más que una formación de piedra sin valor. Pero si uno se detiene, si guarda silencio, puede sentir algo leve, un pulso en el aire, como un tambor lejano. Hace poco soñé con mi abuelo. Lo vi joven, de pie junto al pozo del rancho, mirando hacia la cima del cerro. En sus manos tenía la figura de barro. Me miró, pero no habló. Solo me señaló la tierra, y luego desapareció. Al despertar, recordé lo que había dicho aquel día bajo el aguacatero. La tierra tiene memoria, pero también hambre. Ahora lo entiendo mejor. No todo lo que parece olvidado está dormido. Algunas cosas simplemente esperan. Y si uno las despierta, hay que estar dispuesto a pagar el precio, aunque no haya sido uno quien hizo el trato. Desde entonces, evito caminar por senderos desconocidos. No recojo figuras, no sigo voces, no escarbo donde no hay siembra. Aprendí que en el campo, el respeto no es solo hacia los vivos. También hay que respetar lo que ya no se ve, lo que nadie nombra, pero que sigue ahí, debajo del polvo, debajo de las cenizas. Me llamo Inés y nací en 1959, en un ejido pequeño del norte de Veracruz, a unos 40 minutos del río Tecolutla. La vida allá siempre fue sencilla, aunque ruda. Mi papá sembraba caña y plátano, y mi mamá cuidaba a los animales de patio. Éramos 6 hermanos, todos nacidos y criados entre el monte, la humedad y el sol fuerte. Esta historia no es mía en un principio, sino de mi tío Gerardo. Pero cuando cumplí 15 años, su historia se hizo también parte de la mía. Y con el tiempo,
aunque nadie en la familia quiso hablar mucho al respecto, comprendí que lo que él vivió seguía repitiéndose, como una advertencia que nadie quiere escuchar, pero que sigue ahí, esperándote en la sombra de los árboles o al pie de los surcos. Mi tío era el hermano menor de mi papá. Siempre fue diferente. Le gustaba pasar las tardes solo, caminando por las parcelas, recogiendo piedras o dibujando en la tierra. No tenía vicios ni era flojo, pero le costaba hablar con la gente. Decían que era callado porque había visto algo de niño que lo marcó, pero él nunca decía nada. Tenía una mirada profunda, como si cargara con algo viejo, algo que no se iba. A los 17 años, lo mandaron a trabajar en el terreno del señor Bustos, un hombre que tenía tierras al otro lado del arroyo seco, donde empezaba la parte más tupida del monte. Eran tierras buenas, pero muy solas. Nadie vivía cerca y había que caminar casi una hora para llegar al ejido más próximo. Todos decían que era lugar de coyotes, de lechuzas y víboras, pero también se rumoraba que antes hubo ahí un panteón antiguo, de los primeros pobladores de la zona, uno que la selva fue tragando con el tiempo. El trabajo de mi tío consistía en limpiar terreno, arreglar cercos y mantener una pequeña milpa que apenas empezaba a levantarse. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Se le notaba tranquilo, aunque más pensativo de lo habitual. Pero un día volvió antes del anochecer, con la ropa manchada de tierra y los ojos perdidos. No quiso cenar ni hablar. Se encerró en su cuarto y no salió hasta la mañana siguiente. Mi papá pensó que era agotamiento. Le dio unos días para recuperarse, pero cuando volvió al terreno, su comportamiento fue más extraño aún. Empezó a llegar tarde, a veces con heridas leves en los brazos o con raspones en las piernas, como si se hubiera caído o forcejeado con algo. No explicaba nada. Solo decía que se había desviado del camino. Una tarde, mientras ayudábamos a mi madre a limpiar frijol, lo escuché murmurar en voz baja, como si hablara solo. Decía que ella lo había seguido, que no quería que le quitara nada, que la tierra era suya. ¿No entendí bien? Pensé que deliraba, pero mi madre me miró de reojo y me hizo un gesto para que no dijera nada. A los pocos días, se negó a volver. Dijo que no iría más a ese lugar. Que algo se levantaba del suelo cuando el sol caía, algo que no quería ser visto pero que lo había estado observando desde la primera noche que se quedó solo allá. Lo convencieron de volver una última vez solo para recoger sus cosas, pero nunca volvió. Mi papá fue a buscarlo con otros 2 hombres. Lo encontraron al amanecer, sentado junto al árbol de ceiba que marcaba el límite del terreno. Estaba sucio, lleno de lodo hasta la cintura, y con las manos cubiertas de algo que parecía hollín. No tenía heridas, pero no decía una palabra. Solo miraba hacia un punto en el suelo, como si esperara que algo saliera de ahí. Lo trajeron de vuelta y durante semanas estuvo como ido. Murmuraba de noche, temblaba si escuchaba ruidos en el techo, y nunca más volvió a acercarse al monte. Con el tiempo se recuperó un poco, pero no volvió a ser el mismo. Mi padre nunca quiso hablar de lo que pasó allá. Solo me dijo, años después, que no había sido cosa de alucinaciones. Que también él, en esa última visita, sintió como la temperatura bajaba de golpe al cruzar un claro del terreno. Que una ráfaga sin viento había barrido el lugar, y que por un instante creyó ver un rostro entre los matorrales, uno pálido y sin expresión, como si fuera de barro. La historia quedó ahí, enterrada como muchas otras en la familia. Pero el silencio no evita que las cosas regresen. Cuando cumplí 15, empecé a trabajar en los surcos junto con mi madre. Mi padre ya estaba enfermo y mis hermanos mayores se habían ido a trabajar fuera del estado. Una tarde, mientras sacábamos hierba, vi algo entre las matas de yuca, una figura, alta, delgada, de vestido blanco, de pie entre los árboles. Pensé que era alguien del ejido vecino, pero al parpadear, ya no estaba. Me quedé quieta, escuchando. Nada. Ni grillos, ni viento. Solo el sonido seco de mi propia respiración. No dije nada. Guardé el recuerdo como quien guarda una piedra rara, sin saber si es valiosa o peligrosa. Poco a poco, comencé a verla más seguido.
siempre a distancia. A veces al borde del terreno, otras en el reflejo del agua estancada. Nunca se movía. Solo estaba ahí, de pie, observando. A veces con el rostro visible, otras con el cabello tapándole la cara. Pero lo más extraño era que cuando aparecía, todo el ambiente cambiaba, los animales callaban, el aire se espesaba, y un olor leve a flores podridas llenaba el campo. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me miraba. Abrí los ojos y, por un segundo, creí ver una silueta al otro lado del mosquitero de mi cuarto. No había forma de que alguien estuviera ahí sin que los perros ladraran, pero los encontré dormidos, como si algo los hubiera silenciado. Fue entonces que entendí que lo de mi tío no había sido delirio. Y que lo que sea que él había visto, ahora me había escogido a mí. Después de esa madrugada, empecé a notar cambios en mí. No físicos, sino en la forma en que percibía las cosas. Los días se me hacían más largos, las voces de mi madre y de los vecinos me parecían lejanas, como si vinieran desde detrás de un muro. A veces me sorprendía quedándome quieta, mirando hacia el monte sin darme cuenta. No me daba miedo, al principio. Era como si algo me llamara con una calma que no se parecía a ninguna amenaza, pero que tampoco era natural. Mi madre lo notó. Una tarde me dijo que estaba pálida, que ya casi no hablaba. Pensó que estaba enferma y me preparó un cocimiento de raíz de zarzaparrilla, pero no ayudó. Las visiones continuaron. La figura seguía apareciendo, siempre en el límite del terreno, cerca de la ceiba. Nunca cruzaba. Solo estaba ahí, observando. A veces sentía que me hablaba, pero no con palabras. Era una presión suave, como si alguien me empujara el pensamiento hacia un sitio que no quería ver. Una noche, me armé de valor y se lo conté todo a mi madre. No se sorprendió. Me escuchó con los ojos fijos en el fogón. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato y luego dijo, «¿También la vio tu tío?». Le pregunté si sabía quién era. Dijo que algunos ancianos del ejido contaban que esa mujer ya estaba ahí antes de que se abrieran los caminos. Que pertenecía a otro tiempo. Unos decían que era una mujer que murió de parto en medio del monte y fue enterrada sin cruz, sin nombre, bajo la ceiba. Otros, que era una aparición que custodiaba el lugar donde antes hubo un cementerio indígena. Mi madre solo dijo, lo que sea, no quiere que nadie siembre en su tierra. Fui al otro día a ver a don Fidencio, un viejo que había trabajado de joven en las mismas tierras. Al principio no quiso hablar. Me dijo que ya no se metía con esas cosas. Pero al insistirle, aceptó contarme lo poco que recordaba. Dijo que cuando era niño, acompañó a su padre a sembrar en ese mismo terreno, y que una madrugada, mientras cargaban costales, escucharon el llanto de una mujer en la milpa. No encontraron a nadie, pero al regresar a casa, su padre apareció con moretones en la espalda, como si lo hubieran agarrado con fuerza. Nunca volvió a pisar ese campo. Me habló también de un nombre que algunos usaban en voz baja, Tlamatzin, que en náhuatl significa algo así como la que cuida o la que guarda lo suyo. Dijo que no era una bruja, ni una muerta cualquiera, sino algo más viejo. Algo que se quedó cuando todo lo demás cambió. No pidió nada, no ofrecía trato. Solo estaba ahí, observando a los que cruzaban la línea invisible de su territorio. A partir de entonces, empecé a evitar la ceiba. No me acercaba al límite del terreno, y procuraba no quedarme en el campo cuando caía el sol. Pero las cosas empeoraron. Una tarde, al regresar de la parcela, encontré una hilera de tierra removida frente a la casa. Como una zanja angosta que iba desde el camino hasta el umbral. No había rastros de herramientas, ni huellas. Solo tierra levantada, como si algo hubiera reptado bajo ella. Esa noche, la escuché por primera vez. No como voz, sino como un susurro detrás del oído, como si el viento dijera mi nombre con palabras que no sonaban humanas. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Fue entonces que soñé con ella. Estaba parada en la milpa, con los pies apenas tocando el suelo. Su vestido estaba cubierto de barro seco y en las manos tenía algo que no podía ver bien. Cuando me acerqué,
vi que sostenía una espina larga, negra, que me ofrecía sin decir nada. Me desperté llorando. Mi madre, al verme en ese estado, hizo algo que no esperaba. Me llevó con una curandera que vivía en una vereda cerca del río. Una mujer llamada Ermelinda, que todos respetaban pero pocos visitaban. Ermelinda me miró sin preguntar nada. Me limpió con huevo, con humo de copal y me colocó un cordón rojo en la cintura. Luego dijo una frase que no entendí, pero que me dejó helada: la viste, y ahora te reconoce. Nos dijo que lo único que podía hacer era enseñarme cómo no llamarla. Que esas presencias no se espantan, solo se respetan o se provocan. Me dio un frasco con agua de maíz negro, una rama de ruda y unas semillas envueltas en tela. Me explicó que debía caminar hasta la ceiba, clavar las semillas en círculo y colocar la rama en el centro. Luego, ver si la tierra aceptaba. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, fui sola. Temblando. El monte estaba callado. Al llegar a la ceiba, sentí una presión en el pecho. No miedo, sino como si el aire pesara más. Hice lo que me dijeron. Cavé con las manos, coloqué las semillas, puse la rama y esperé. Nada pasó. Pero al darme vuelta para irme, vi que la figura estaba más cerca. No al borde del terreno, sino dentro. A unos pasos. Me miraba. Su rostro era el mismo del sueño. Pálido, sin emociones. No se movía. Solo estaba ahí, como si evaluara lo que había hecho. Me fui sin correr, sin mirar atrás. No volví a verla en semanas. Pero sabía que no se había ido. Solo estaba esperando. Después de aquel día en que vimos la silueta frente a la puerta de la recámara, las cosas no volvieron a ser iguales. A pesar de que mi madre rogó que nos mudáramos, mi padre se negó. Decía que no podíamos abandonar todo por sustos. Sin embargo, los animales comenzaron a morir sin explicación. Primero fue un chivo, luego un par de gallinas amanecieron tiesas, sin señal de ataque ni enfermedad. Yo me mantenía ocupado en el campo, pero cada vez que regresaba y me tocaba dormir, sentía ese cosquilleo en la nuca. El mismo que uno siente cuando lo observan. A veces me despertaba con los pies helados, aunque estuviera tapado. En otras ocasiones, despertaba con los brazos cruzados sobre el pecho, como si alguien me hubiera colocado así. Una noche mi hermana menor, Mariana, entró llorando a la cocina. Decía que una mujer estaba parada en la esquina del cuarto, viéndola desde la oscuridad. Mi madre no la regañó, ni la contradijo. Solo la abrazó y le dijo que rezara. En ese momento, entendí que ella también había estado viendo cosas. Mi padre, terco como era, terminó cediendo y aceptó que un conocido suyo, un señor ya grande del otro lado del cerro, viniera a hacer una limpia. El hombre llegó con una bolsa de cuero, ramitas de ruda, copal y un puñado de tierra que no supimos de dónde sacó. Caminó por toda la casa, murmurando cosas. Cuando llegó a la recámara, su rostro cambió. No dijo nada, pero no volvió a entrar. Esa noche quemó algo en el patio. El humo era espeso y tenía un olor raro, como de madera vieja mojada y sangre seca. Le pidió a mi madre que durmiéramos todos juntos esa noche. Nos acurrucamos en la sala, tapados con cobijas. Nadie dijo una palabra. De madrugada, escuchamos pasos en el techo. Como si alguien caminara despacio, arrastrando los pies. El señor se fue al día siguiente, nos dijo que no era una alma cualquiera. Que alguien había hecho algo muy malo en esa casa hace muchos años, y lo había dejado amarrado. No quiso entrar en detalles. Mi madre, sin embargo, se quedó pensativa y unos días después, visitó a la anciana Juana, que había sido partera en el pueblo hacía décadas. Lo que supo nos dejó helados. La casa había pertenecido a una mujer llamada Teresa, que vivía sola y que, según los rumores, ayudaba a muchas jóvenes a resolver problemas. En otras palabras, practicaba abortos. Un día, encontraron a una muchacha muerta en el monte y la culpa cayó sobre Teresa. Nadie pudo probarlo, pero desde entonces le dejaron de hablar. Un año después,
Teresa murió en la recámara de la casa. Dicen que fue encontrada con los ojos abiertos y las manos sobre el vientre. Entendimos que la recámara era suya. Que desde entonces, nadie había podido vivir tranquilo ahí. Supimos también que había una cruz enterrada bajo el piso de barro, justo al pie de la cama. Y que nadie la había movido. Mi padre cavó, y ahí estaba. Una cruz tosca, de madera ennegrecida por el tiempo, atada con trapos. La sacamos y la llevamos al panteón, la enterramos entre dos tumbas viejas y rezamos. Desde entonces, las cosas comenzaron a calmarse. Ya no se escuchaban los pasos ni las miradas en la oscuridad. Aún así, dormíamos todos fuera de la recámara. Con el tiempo, mi padre la cerró con cadenas y colocó una tabla en la puerta. Nadie volvió a entrar. La casa siguió en pie, pero el cuarto quedó sellado. Cuando mi madre murió, no quiso que la veláramos ahí. Prefirió que la despidiéramos en el patio, bajo el tejabán. Y así lo hicimos. Hoy, muchos años después, sigo regresando de vez en cuando al rancho. La casa sigue igual, con su silencio espeso. A veces creo que la recámara aún respira, esperando que alguien vuelva a entrar. Pero nadie lo hace. La madera sigue firme. Y mientras así sea, Teresa seguirá allí, quieta, observando desde la oscuridad. Me llamo Emiliano y crecí en un ejido al sur de Zacatecas, cerca de la sierra, donde los caminos son de terracería y el polvo se mete hasta en las grietas del alma. Teníamos un rancho chico, ganado modesto, pero suficiente para vivir. Nunca nos metíamos con nadie, y nadie se metía con nosotros. Al menos, eso creíamos. Todo empezó una noche de agosto. Había luna nueva y el campo estaba oscuro como boca de lobo. Me tocaba regar el maizal de madrugada, con agua del canal. Mientras esperaba que se llenaran los surcos, me distraje mirando las estrellas. Fue entonces cuando escuché algo. Un murmullo. Pensé que eran coyotes, pero no era eso. Las voces eran humanas. Me agaché entre los tallos de maíz y vi luces moviéndose más allá, cerca del límite del terreno. Me acerqué en silencio. Había unas 10 personas paradas en círculo, con velas encendidas. Cantaban en un idioma que no entendía. Una figura con túnica negra y una máscara de cuero hablaba al centro. En el suelo había algo, parecía un pájaro muerto, pero no lo distinguí bien. Me regresé sin hacer ruido. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente le conté a mi padre. Me dijo que no me metiera. Hay cosas que es mejor dejar tranquilas, me advirtió. Pero yo no podía ignorarlo. Al día siguiente fui a ver al viejo Pedro, un vecino que vivía más allá del arroyo y que tenía fama de saber cosas. Cuando le conté, se quedó callado. Luego me dijo que desde hace años, cuando la luna se ocultaba, ciertos hermanos se juntaban en los campos a agradecer. No son brujos, no como los de antes, me dijo. Son algo distinto. Más frío. Más callado. No hacen escándalo, pero siempre dejan marca. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que mirara bien entre los tallos, donde los hubiera visto. Al volver al campo, revisé con cuidado. En el lugar del ritual, encontré tierra removida, restos de cera negra y plumas. Lo más raro fue un círculo tallado en la tierra, con símbolos que nunca había visto. Las siguientes noches me quedé dentro, pero no dejaba de pensar en eso. Una semana después, encontré a mi perro muerto. Tenía una cuerda al cuello, pero no estaba colgado. Solo estaba acostado, como si se hubiera rendido. Después de eso, ya no era cuestión de curiosidad. Algo raro estaba pasando, y no pensaba quedarme cruzado de brazos. Después de la muerte de mi perro, mi mamá quiso rezar una novena. No sabíamos si había sido envenenado o si alguien lo había matado, pero ella decía que su cuerpo tenía el mismo olor raro que dejaban las velas negras que encontré en el campo. Un aroma denso, como de grasa quemada y cera vieja. Intenté dejar pasar los días. Pero cada vez que entraba al maizal, sentía que algo no andaba bien. Al caminar por los surcos,
tenía la extraña sensación de que me estaban observando. Y no hablo del miedo común, era una certeza. A veces encontraba espigas cortadas de forma limpia, sin rastro de tijera ni machete. Otras veces, símbolos hechos con mazorcas podridas colocadas como si formaran una letra o palabra. Fue entonces que una mañana, antes de que saliera el sol, encontré huellas frescas en la tierra húmeda. Eran de pies descalzos, pequeñas como de niño, pero también había otras grandes y deformes, como si quien las dejó no caminara bien. Las seguí hasta una zanja seca, y allí, bajo unas ramas, vi algo que me heló la sangre, una máscara de cuero agrietada, con la boca cosida y marcas quemadas en la frente. La llevé con el viejo Pedro. Al verla, se puso pálido. Dijo que era una cara de vigía, usada por los que hacían guardia en rituales nocturnos. No era para esconderse, sino para ver con otros ojos. Le pregunté qué significaba eso, y me dijo algo que no he podido olvidar. A veces no rezan a algo, sino que llaman para que venga. Y cuando viene, hay que estar con los ojos cerrados, o no volverás a ver normal. Me aconsejó enterrarla lejos de mi casa, con sal y tierra de otro terreno. Lo hice en la loma, donde nadie siembra. Pero esa misma noche, la calma se rompió. A eso de las 3 de la mañana, escuchamos golpear la puerta. Al abrir, no había nadie. Pero en la entrada estaba el cuerpo de una gallina, abierta por la mitad. En el pico tenía una espiga. Las semanas siguientes fueron una tortura. A varios vecinos se les secaron los cultivos de golpe, como si el agua dejara de funcionar. 2 vacas murieron hinchadas, sin explicación. Y el rumor de que algo se estaba despertando empezó a correr en el pueblo. Pero nadie decía nombres. Nadie señalaba a nadie. El miedo ya estaba dentro. Una noche, harto de todo, volví a donde los vi por primera vez. Me escondí con una lámpara de aceite, armado con un machete. Pasada la medianoche, empezaron a llegar. No sé cómo, pero no hacían ruido al caminar. Usaban túnicas grises esta vez. Al centro del círculo pusieron una jaula con un animal que no logré ver bien. Comenzaron a cantar. No como antes. Esta vez era más grave, casi gutural. Y entre los que estaban allí, distinguí a alguien, un vecino mío, don Pascual, el que vendía queso. Tenía la cara cubierta, pero su forma de pararse, sus manos, eran inconfundibles. Volví a casa con las piernas temblando. Sabía que si me reconocían, algo peor que el miedo me iba a alcanzar. Esa fue la noche en que supe que aquello no era un juego. Era una estructura. Un rezo organizado, sostenido por manos conocidas. Gente del mismo pueblo. Gente que te saluda de día, pero de noche se arrodilla ante otra cosa. Después de aquella noche, supe que no podía volver al maizal. Quemé parte de los surcos más cercanos a mi casa y vendí unas vacas para sobrevivir sin cosechar. Fingí que me enfermaba, que tenía fiebre, para evitar salir. Pero no fue suficiente. Una madrugada, alguien dejó en mi puerta un manojo de hojas secas amarradas con un hilo rojo. Entre las hojas, había una nota escrita con carbón: no es contra ti. Es contra lo que miraste. No sabía si huir o quedarme. Pero irme habría sido lo mismo que firmar algo peor. Porque ya había visto sus caras, ya sabía sus formas, y si me alejaba, podrían tomar a mi madre, a mi hermano menor. Eso lo entendí con más claridad días después, cuando encontré un segundo perro muerto cerca del pozo. Entonces tomé una decisión. Regresé al maizal una última vez. No fui a rezar ni a pelear. Solo quería ver si aquello seguía ahí. Caminé hasta el centro, donde había visto el círculo, y cavé. Al principio, nada. Pero a poco menos de 1 metro, di con algo: restos de cera derretida, huesos de animal, y algo más, una cruz invertida hecha de espigas secas, amarradas con cabellos. No toqué nada. Solo lo cubrí de nuevo. En ese momento entendí, no era una secta improvisada. Era una tradición antigua, secreta, transmitida en voz baja, que había echado raíces en ese terreno desde antes que yo naciera. Y lo peor de todo,
no buscaban poder ni dinero. Buscaban abrir algo. Llamar a alguien. Desde entonces, el pueblo se fue vaciando poco a poco. Algunos se marcharon sin explicación. Otros, como don Pascual, simplemente desaparecieron. El maizal quedó abandonado, y al poco tiempo, los caminos se llenaron de maleza. Pero no era solo el campo lo que se marchitaba. Las casas también. Como si algo en la tierra estuviera pudriendo los cimientos, absorbiendo la vida poco a poco. Yo aún vivo aquí. Mi madre murió el año pasado, en silencio. Nunca me preguntó nada. Tal vez ya lo sabía. Ahora solo cuido la entrada de la finca. No siembro, no crío animales. Solo observo. Porque, a veces, en las noches sin luna, todavía se escucha un rezo. Bajo. Lento. Como si viniera desde lo profundo de la tierra. Y entonces entiendo que no dejaron de rezar. Solo cambiaron de lugar. Me llamo Francisco y nací en un pueblo enclavado en las faldas de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero. En esos años, casi todo giraba en torno al campo, las cosechas y las lluvias. No teníamos electricidad más que en el centro, y los caminos eran de tierra apisonada, bordeados de encinos y magueyes. Teníamos que ir hasta la cabecera municipal si queríamos ver una televisión. Pero nunca nos faltó lo básico. Ni comida, ni fe, ni advertencias. Mi abuelo Román era un hombre callado. De joven fue arriero, y cuando ya no pudo andar de un lado a otro, se dedicó a sembrar maíz y cuidar unas cabras. Nunca hablaba mucho de su pasado, pero todos sabíamos que había vivido cosas que lo hicieron distinto. No era miedoso, pero evitaba ciertos lugares. Uno de ellos era la barranca de los Chicales, una zanja profunda y larga que cruzaba los linderos del rancho. Cuando teníamos que pasar cerca, nos hacía apurarnos y no dejaba que nadie se detuviera. Decía que allí no todo era monte y piedra, que el silencio de ese lugar era distinto. Mi padre también lo creía, aunque nunca quiso decir por qué. Solo nos prohibía ir allá después de que oscureciera. Y todos respetábamos esa regla sin preguntar mucho. Hasta que crecí y empecé a hacerme preguntas. Yo tenía 17 cuando comencé a ayudar a un vecino llamado Julián. Él criaba borregos y necesitaba a alguien que le ayudara a pastorearlos, sobre todo en época de secas, cuando había que llevarlos más lejos a buscar pasto fresco. Me gustaba salir con los animales, pasar el día en el cerro, lejos de los adultos y sus silencios cargados. Uno se sentía libre. Un martes al amanecer salimos con los borregos rumbo a la zona de las cañadas, que estaba justo al otro lado de la barranca. Hacía años que nadie cruzaba por allí, pero Julián insistió. Me dijo que ya era hora de dejarse de cuentos. Que si el abuelo tenía miedo era cosa de él, no nuestra. Que nosotros no habíamos visto nada y que el monte era del que lo trabajaba. El día transcurrió sin novedad. Hacía calor seco y los animales se dispersaron entre los arbustos. A mediodía comimos tortillas con chile y descansamos bajo una higuera. El canto de los grillos se mezclaba con el crujir de la maleza. Todo parecía normal, salvo por un detalle, no había pájaros. Ni uno solo. Ni volando, ni cantando. Y aunque lo noté, no dije nada. Ya por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, notamos que uno de los borregos no estaba. Lo buscamos por todos lados, silbando, caminando en círculos, pero no apareció. Julián dijo que seguro se metió a la vereda vieja, la que bajaba a la parte más angosta de la barranca. Yo dudé, pero lo seguí. Caminamos en fila por entre los matorrales hasta que empezamos a bajar por una pendiente húmeda y oscura, donde la tierra era más suelta. Allí empezó a sentirse algo distinto. El aire se volvió más denso, como si no corriera bien. Las ramas crujían solas, y aunque el sol aún no se ocultaba del todo, en el fondo de la barranca ya parecía anochecer. Julián caminaba con seguridad, pero cada vez que me hablaba, su voz sonaba más baja, más apagada. Fue entonces cuando escuchamos el primer llanto. No era un lamento fuerte ni dramático, más bien algo contenido,
casi como si alguien estuviera llorando en silencio. Pensé que era un animal herido, tal vez el borrego. Pero luego escuchamos otro, y luego otro, como si muchas voces lloraran desde diferentes puntos. No eran gritos. Eran sollozos. Algunos largos, otros entrecortados, todos femeninos. Julián se detuvo. Me miró y dijo algo, pero su voz no se escuchó. Literalmente no se escuchó. Vi que movía los labios, pero lo que decía no salía. Me di cuenta de que el sonido de fondo, los insectos, las hojas, incluso nuestros pasos, había desaparecido. Todo estaba en silencio. Solo quedaban los llantos, cada vez más cercanos. No supe en qué momento empecé a temblar. Sentía un sudor frío bajándome por la espalda. Julián se agachó como si algo lo empujara. Lo vi llevarse las manos a la cara. Me acerqué y noté que sus ojos estaban llorando, pero no parecía estar triste. Era como si los ojos lloraran solos. Las voces seguían llorando, rodeándonos. No se veía a nadie. Pero las sombras entre los troncos comenzaban a cambiar. Una figura se asomó brevemente entre los arbustos. No tenía rostro. Solo una silueta de mujer con el cabello largo, completamente negro. Estaba inmóvil. Luego se desvaneció. Corrí. No sé cómo ni por dónde, pero subí la pendiente y no me detuve hasta llegar a un claro. Me giré para ver si Julián venía detrás, pero no estaba. Solo los borregos esperaban dispersos, como si nada hubiera pasado. Volví al rancho con el corazón reventándome en el pecho. Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente. Nadie preguntó por qué regresé solo, porque cuando conté lo que vimos, los rostros de los mayores se pusieron serios. Sabían. Al tercer día, Julián apareció en la vereda que baja al rancho. Venía caminando descalzo, con la ropa hecha jirones, los ojos perdidos. No hablaba. Solo lloraba en silencio. A la mañana siguiente, aunque no había dormido más de un par de horas, me puse a trabajar como siempre. El sol quemaba temprano y los animales esperaban. Pero dentro de mí, algo ya no estaba igual. Tenía la sensación de que me estaban observando desde que salía al potrero hasta que me metía a la casa. Me decía que era la paranoia, que había sido el susto de la noche, pero el cuerpo no olvida. Me sentía inquieto incluso al caminar entre los surcos del maíz. Esa misma noche, después de cenar, me senté en la silla de mecate bajo el alero. No quise ir a dormir tan temprano. Tenía un cigarro entre los dedos y los perros echados cerca, inquietos, con las orejas tiesas. El aire estaba demasiado quieto. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Y entonces, volví a escucharla. Era la misma voz, aunque esta vez no parecía estar en la milpa, sino más cerca, en el corral de los chivos. Llamaba, no gritaba. Solo decía mi nombre. Bajo, casi como si me hablara al oído, pero sin moverse de ese rincón oscuro de la casa. Me levanté, tomé la lámpara de petróleo, y fui hasta allá. Pero no había nada. Los chivos estaban inquietos, algunos miraban hacia un rincón vacío, donde ni pasto crecía. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el techo, como si alguien caminara con los pies descalzos. Escuché que movían la puerta del gallinero, que alguien respiraba cerca de mi ventana. Pero cuando salía con la lámpara, no encontraba nada. Hasta mis perros empezaron a temblar cada vez que salían esos ruidos, y eso fue lo que más me preocupó. Porque los animales, dicen, siempre sienten antes que uno. Después de 2 noches iguales, fui a visitar a don Aurelio, un anciano que vivía más arriba, cerca del cerro. Era de esos hombres que saben de plantas, de espíritus, de cosas que no se dicen en misa. Le conté lo que había oído, sin adornar nada. Él me escuchó sin interrumpirme, como si ya conociera la historia. Cuando terminé, me preguntó si alguien de mi familia había muerto sin que yo pudiera despedirme. Me quedé callado. Hacía unos años, mi hermana mayor había muerto en un hospital del sur, y yo no había podido ir. Me avisaron cuando ya la habían enterrado. Fue una muerte rápida, y yo estaba en plena cosecha.
Me dolió mucho, pero no volví a hablar de eso. Don Aurelio asintió como si eso explicara algo. Me dijo que a veces, los muertos no descansan porque quedaron asuntos pendientes. Y que si uno los ignora, buscan la forma de hacerse escuchar, aunque no sea con palabras. Me recomendó una limpia con ruda y copal, y que, esa misma noche, le hablara en voz baja a lo que estuviera ahí, como si fuera mi hermana, aunque no estuviera seguro. Me sentí raro haciéndolo, pero cuando cayó la noche, y otra vez volvió la voz, me armé de valor. Me paré en la milpa, donde la había escuchado por primera vez, y dije su nombre. Le pedí perdón por no haberme despedido. Le dije que la quería, que siempre la había querido, y que nunca la había olvidado. El viento sopló fuerte, como si alguien hubiera respirado hondo. Esa noche, no escuché más voces, ni pasos, ni respiraciones. Dormí como no lo hacía en días. Me desperté con el gallo y salí al campo sintiéndome ligero. Pensé que tal vez todo había terminado. Pero esa tranquilidad solo duró una semana. Una tarde, mientras estaba cortando leña en el cerro, vi algo entre los árboles. Era una figura. De lejos parecía una mujer. Pero no caminaba. Flotaba. No avanzaba como lo hace una persona. Se deslizaba, como si no tocara el suelo. Tenía el cabello suelto, muy negro, y un vestido blanco lleno de lodo hasta las rodillas. Cuando giró la cabeza, vi que no tenía rostro. Era como una mancha borrosa, como una tela mojada que cubriera la cara. Me quedé helado. Cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Dejé la leña ahí mismo y me fui derecho a la casa. No le conté a nadie. Esa noche no salí ni a darle agua a los animales. Pasaron los días, y aunque no volvió a aparecer, algo quedó suelto. Comencé a soñar con ella. Siempre en lugares diferentes, pero con ese mismo vestido manchado y ese rostro que no podía ver. A veces la escuchaba llorar, a veces solo estaba parada en la esquina de mis sueños, sin moverse. Empecé a sentir que no era mi hermana lo que había visto. Volví con don Aurelio. Le conté todo. Él escuchó con más preocupación esta vez. Me dijo que no era común que los espíritus se quedaran tanto tiempo, y que esa figura que había visto no era alguien de mi sangre. Me preguntó si en esa milpa, donde escuché la voz por primera vez, no había pasado algo más, alguna muerte, algún entierro, algún secreto. Volví a pensar en la tierra. Esa parcela no era mía originalmente. La compré a bajo precio años atrás, a un hombre que se fue del pueblo después de que su hijo se ahorcara en el granero. Nadie quería esas tierras. Decían que traían mala suerte, pero yo no creía en eso entonces. Don Aurelio me miró y me dijo que a veces, la tierra no olvida. Y cuando la tierra no olvida, tampoco deja dormir. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla junto a la puerta, con la escopeta cargada en las rodillas. Los perros no ladraron, ni los gallos cantaron a su hora. Todo parecía suspendido, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Al amanecer, salí al patio esperando ver los restos chamuscados de aquel ser, pero lo único que encontré fueron cenizas desparramadas por el viento. El círculo de sal que rodeaba el árbol estaba intacto, aunque parecía más delgado, como si se hubiese consumido durante la noche. Lo que me dejó sin palabras fue que, en medio del círculo, justo donde el fuego había ardido, había una figura hecha con ramas secas y trapos negros. Tenía la forma de un cuerpo encorvado, con un rostro de barro rajado que imitaba el mío. Tenía ojos de vidrio viejo y cabellos de caballo trenzado. Me estremecí. Nunca antes la había visto. No era algo que yo hubiera puesto. La quemé sin pensarlo 2 veces, esta vez en el horno de ladrillo que usábamos para cocer pan. No me importó si alguien me veía o si los vecinos pensaban que había enloquecido. Mientras el humo subía, sentí que algo se liberaba, como si al fin se rompiera un hilo invisible que me ataba a esa presencia. Pasaron los días y las cosas parecieron volver a la normalidad. El ambiente en la casa se aligeró, y el aire ya no estaba tan denso.
Los grillos regresaron a cantar por la noche, y los perros volvieron a ladrar como antes. Pero no me engañé. Supe que eso no significaba que todo hubiera acabado. Una semana después, mi hermana Lourdes vino desde Puebla a pasar unos días. Hacía años que no pisaba la casa. Le conté lo que había pasado, con la voz seca, sin adornos, como quien narra algo inevitable. Al principio pensó que exageraba, pero cuando entró al cuarto de mamá, se quedó callada. Me dijo que sentía un frío raro en la piel, que el aire estaba más pesado ahí que en el resto de la casa. No durmió ahí ninguna noche. Lo que más me inquietó fue lo que trajo entre sus cosas, una caja vieja de fotos y cartas que mamá había guardado en el taller. Entre esos papeles había una imagen descolorida, tomada en los años 60. Era de un grupo de mujeres paradas en círculo, en un claro del monte. En el centro, una figura alta con un velo oscuro y los brazos extendidos. No se le veía la cara, pero algo en su postura era exactamente igual a lo que yo había visto aquella noche bajo el árbol. Lourdes me explicó que mamá había asistido a reuniones con un grupo de mujeres que practicaban cosas de las antiguas, según ella lo recordaba. Algo que para ellas era parte de la tierra, del equilibrio, de protegerse. Pero cuando nacimos nosotros, mamá dejó de ir. Nunca habló de eso de nuevo. Entonces comprendí, tal vez aquella figura no había venido a hacernos daño, sino a reclamar algo que le pertenecía. Quizá mamá había hecho un pacto, un compromiso que no terminó de cerrar, y ese vínculo no se cortó con su muerte. Solo estaba incompleto. Decidí no seguir escarbando. Quemé las cartas, las fotos, todo. No por miedo, sino por respeto. Algunos hilos no deben tirarse demasiado. Solo quería que nos dejaran en paz. Me dediqué al campo, vendí la casa vieja un año después y me fui a vivir más cerca del pueblo, donde siempre hay alguien cerca y las sombras no caminan solas entre los árboles. A veces, cuando paso por el camino que llevaba a la parcela, veo el árbol desde lejos. Ya no lo cuido ni le dejo ofrendas. Solo lo observo. Ha vuelto a florecer, aunque algo en su forma cambió. Está más torcido, como si cargara un peso invisible. No volví a ver aquella figura. Pero nunca dejé de sentir que, en algún lugar entre la tierra y el silencio, algo me sigue observando. No con odio. Con paciencia. Porque en los pueblos como el mío, las cosas no terminan cuando uno cree. A veces, apenas están esperando su momento.